Queridos hermanos, la liturgia de este día miércoles nos propone para meditar el Evangelio según San Marcos. Vamos a leerlo para después meditar sobre él. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso. Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y también murió sin tener hijos. Lo mismo ocurrió con el tercero, y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han oído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el texto que acabamos de escuchar del Evangelio nos presenta este pasaje en el que los saduceos, que también son una secta que pertenecía al pueblo judío, se presentan a Jesús con una pregunta capciosa, al igual que el Evangelio de ayer. En este caso le presentan este pasaje, una especie de relato bastante inusual, en el que 7 hermanos se casan con la misma mujer, para dar descendencia a la familia. Los 7 mueren la mujer, y los saduceos le preguntan a Jesús de quién será esposa en el reino futuro, en el reino de los cielos. La primera consideración a tener en cuenta es esta idea de la descendencia. Pensemos que en el pueblo israelita, todo el pueblo israelita sabía que de su descendencia iba a nacer el Mesías, o sea que era una bendición tener hijos, porque de esos hijos probablemente Dios iba a conceder al pueblo la bendición del Redentor, de ese Redentor esperado, de ese Salvador añorado, que iba a liberar a Israel de la esclavitud, principalmente de la esclavitud del pecado, de la muerte, del demonio. Y por eso en cada familia israelita había una fuerte conciencia de la importancia de los hijos, de la descendencia, porque la descendencia era una bendición, los hijos eran una bendición, y particularmente la posibilidad de que de una familia naciera el Redentor, qué bendición más grande. De ahí pasa a la Iglesia esta imagen de los hijos como un regalo, como una bendición de Dios, y de la vocación como una verdadera bendición de Dios. La vocación consagrada, la vocación religiosa, por muchísimo tiempo dentro del seno de la Iglesia, de las familias católicas, de las familias cristianas que vivían la fe, tener un hijo religioso era una verdadera bendición, porque se miraba con esta mirada sobrenatural. Por eso, en el tiempo del pueblo de Israel, si un matrimonio no tenían hijos, el hermano tenía la obligación de casarse con la viuda para dar descendencia a la familia, para dar descendencia al apellido. Por eso, este caso, que es bastante atípico, son 7 hermanos, mueren los 7. Pensemos que hay un caso similar en el libro de Tobías, si lo quieren leer, también está muy relacionado con esto, y sobre todo con la bendición de Dios. Dios bendice la generosidad de aquellos que hacen las cosas según su voluntad, que es lo que le pasa a Tobit y a su hijo Tobías. Pero volviendo al Evangelio, los saduceos capciosamente le hacen esta pregunta a Jesús:
Y Jesús les dice algo que también nos tiene que ayudar a nosotros a reflexionar. Ustedes no comprenden las Sagradas Escrituras y no comprenden el poder de Dios. Los saduceos como que confunden los términos, aplican criterios humanos o términos humanos de lógica humana a principios que tienen como fundamento el misterio de Dios y el poder de Dios. Para Dios no hay nada imposible y las cosas de Dios superan lo que humanamente uno pueda imaginar. Jesús les aclara que en el reino de los cielos los hombres y las mujeres serán como ángeles. Parte de este mundo temporal que nos toca vivir es las necesidades básicas como la alimentación, como la generación. Esas necesidades básicas en el cielo no las vamos a tener. No vamos a tener necesidad de trabajar, no vamos a tener necesidad de alimento, no vamos a tener tampoco necesidad de la generación para la prole, sino que esta es condición de la actual situación en la que nos encontramos a causa del pecado original. Pensemos que cuando Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso, al hombre le dice que deberá trabajar con sudor la tierra y a la mujer que parirá con dolor sus hijos. Esta es la primera consideración que Jesús le hace a los saduceos. En el reino de los cielos seremos como ángeles. Esa es nuestra morada definitiva. Y en esa morada y en esa patria definitiva es donde también tenemos que poner nuestros anhelos. No dejar nuestra mirada muy apegada a las cosas de aquí en la tierra, como ponderando que lo único importante es lo material, que lo único importante es lo que se siente, lo sensible, lo afectivo. Pensemos que el gran tesoro del cielo es precisamente la contemplación de Dios. Contemplación que ya podemos tener aquí en la tierra en la medida en que tratamos de elevarnos hacia esas verdades sobrenaturales. Al último del Evangelio, la segunda consideración importante es que Jesús hace referencia cuando se apareció a Moisés en la zarza. ¿Y qué le dice? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, un Dios de vivientes, porque todos viven en Dios. Y esta es también una gran verdad que nos tiene que iluminar nuestra fe, iluminar nuestro ser cristiano. Todos vivimos en Dios, principalmente si vivimos la vida de la gracia y vivimos el anhelo de alcanzar esa patria definitiva junto a Él en el cielo. Y eso es lo que tenemos que buscar con todas las fuerzas. El mundo que hoy nos toca vivir nos ha convencido y nos trata de convencer que todo termina aquí, que es esto lo único que vemos, que es lo único que existe, que no existen las verdades sobrenaturales, que no existen las cosas invisibles y que lo único concreto es lo que podemos palpar, lo que podemos tocar. Dios nos enseña que hay otra realidad que supera lo que uno puede ver con los ojos de la carne, que es la vida de la fe, la vida sobrenatural. En esa vida es donde nosotros tenemos que poner todas nuestras esperanzas y esa confianza de que Dios nunca nos abandona. Pidamos de manera especial a nuestra Madre, la Virgen Santísima, pidámosle también de manera especial al Sagrado Corazón. Estamos en este mes de junio, este mes dedicado particularmente al Sagrado Corazón de Jesús, ese corazón de Cristo, corazón humano, corazón divino, que quiso demostrarnos hasta qué punto llega su amor por nosotros, hasta el punto de morir por nosotros en la cruz. Que nuestra Madre, la Virgen, nos conceda a todos esta gracia. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén.